Trabajo en un zoo que permite a los clientes bautizar a ratas con los nombres de sus ex para alimentar animales. Un día apareció mi ex y me dijo que le pondría mi nombre a uno de los ratones y me enojé, así que lo encerré en la jaula de los gorilas. Nunca pensé que mi turno de febrero iba a terminar con un hombre golpeando una puerta de acero desde adentro y yo sosteniendo las llaves como si fueran un trofeo. Había gritos, golpes y ese silencio pesado que te deja un error delicioso en el pecho. Y sí, sé cómo suena, pero tengo mis razones, y te vas a enterar de por qué llegamos a ese punto. Yo trabajo como cuidadora en el zoológico municipal, y para mí no es un empleo cualquiera, es mi lugar seguro, mi rutina, mi orgullo silencioso. Hay gente que se ríe cuando digo que me gusta el olor a heno húmedo y desinfectante, pero ese olor es orden, es control, es que todo está donde debe estar. Yo soy de las que llega temprano y revisa candados como si fueran joyas, porque una jaula mal cerrada es una tragedia, y yo no vine aquí a improvisar. Me gusta saber que, aunque el público solo vea vitrinas y selfies, detrás hay una estructura que funciona gracias a gente como yo. Y si hay algo que respeto más que a los animales, es el hecho de que este trabajo no perdona la irresponsabilidad. Febrero es especial porque el zoológico se llena de parejas y de resentidos, y a administración se le ocurrió una dinámica que, según ellos, ayuda al mantenimiento, bautiza una rata. La idea es simple, la gente paga por ponerle nombre a un roedor que después servimos de cena a las serpientes, y todos se van a su casa sintiéndose graciosos, vengativos o terapéuticos. A mí me parece una estupidez, pero también entiendo el negocio, y yo no soy ingenua, sé que un zoológico público sobrevive como puede. Además, las ratas no son mascotas, son parte del ciclo, y el público adora sentirse poderoso por 5 minutos. Lo que no entienden es que ese tipo de juegos despierta lo peor de la gente. Yo siempre he sido intensa, y lo digo como quien dice que tiene carácter, no como confesión de culpa. Si amo algo, lo amo completo, y si me comprometo, no ando a medias, y eso a los hombres les asusta porque prefieren mujeres tibias que se queden calladas. Julián, mi ex, era exactamente ese tipo, encantador en público, cuidadoso con su imagen, y con una forma de sonreír que te hacía sentir que estabas ganando aunque te estuviera recortando el espacio. Nos conocimos cuando yo empecé en el zoo, porque él venía con amigos y se hacía el sensible frente a los recintos como si fuera activista de fin de semana. A mí me gustó esa fachada, porque yo también tengo mi parte de romanticismo, y creí que estaba con alguien que valoraba lo que yo hacía. Al principio era bonito porque él me escuchaba hablar de animales como si yo estuviera narrando una epopeya, y yo me sentía vista. Me llevaba café al final de mi turno y decía que le parecía admirable que yo tuviera vocación, esa palabra que usan para halagarte mientras te dejan sola con el trabajo pesado. A veces se metía a ayudar en lo mínimo, sostener una caja, cargar una bolsa de alimento, y yo interpretaba eso como apoyo real. En mi cabeza, esa era la prueba de que él entendía que mi mundo tenía reglas y que yo no iba a vivir según caprichos. Yo veía futuro, estabilidad, una pareja que se adapta al ritmo de la otra, porque así debe ser si hay amor. Pero también estaba el otro Julián, el que se ponía incómodo cuando yo hablaba con demasiada pasión, el que decía que yo me lo tomaba todo personal. Le irritaba que yo no tragara comentarios pasivo-agresivos, que yo respondiera, que yo no dejara pasar cosas, por paz. Y yo no es que buscara pelea, yo buscaba respeto, que es distinto, pero hay hombres que le tienen alergia al respeto cuando viene de una mujer firme. Con el tiempo empezó a usar mi intensidad como etiqueta para invalidarme, como si fuera un diagnóstico que le daba permiso de no tomarse en serio lo que yo sentía. Si yo me molestaba, era drama, si yo pedía claridad, era control, si yo exigía consideración, era exageración. Y claro, eso cansa, pero también te deja con la sensación de que si bajas la guardia, te borran. La ruptura fue así, con esa frialdad de manual donde él se presenta como víctima de tu energía, como si tú fueras una tormenta que lo obligó a salir corriendo. Dijo que yo era demasiado intensa y lo soltó como quien suelta una bolsa de basura en la acera, sin mirar atrás. Yo me quedé con el golpe y con la rabia, pero también con algo más peligroso, la certeza de que a él le gustaba empujarme y luego señalar mi reacción como prueba de que yo estaba loca. Ese tipo de gente vive de provocar para después lavarse las manos. Yo seguí con mi vida porque yo no tengo el lujo de derrumbarme, tengo jaulas que revisar y animales que dependen de que yo esté funcional. Después de la ruptura, él desapareció lo suficiente como para que yo pensara que al menos tenía un poco de vergüenza. Yo lo bloqueé, obviamente, porque yo no soy de esas que se quedan mirando historias para sufrir. Me enfoqué en mi trabajo, en mantener mi cabeza ocupada, en sentir que yo tenía control sobre algo real, porque el zoo, con toda su crudeza, es más honesto que la mayoría de relaciones. Ahí no hay dobles discursos, un animal se comporta como es, no como quiere parecer. Yo me repetía que Julián era solo una anécdota, un error emocional, una mala inversión. Y estaba casi convencida hasta que febrero lo trajo de vuelta como una broma de mal gusto.
Ese día yo estaba en mi turno con la calma de siempre, moviéndome por las áreas como si fueran mi casa. Había ruido de familias, olor a algodón de azúcar, gritos de niños señalando cosas que no entienden, y yo tratando de no odiarlos por existir tan felices. Yo veía desde lejos el stand de "bautiza una rata" y me preparaba mentalmente para aguantar chistes malos y risitas de gente que cree que el dolor ajeno es entretenimiento. Mi cabeza estaba en automático, yo estaba en modo trabajo, en modo "no me afecta", porque esa es la diferencia entre alguien que viene a mirar animales y alguien que sostiene el lugar. Y entonces lo vi, y todo ese equilibrio se me apretó en el estómago. Julián apareció con una sonrisa burlona, como si el mundo fuera su escenario y yo solo un personaje secundario. No venía solo a pasear, se notaba que traía un propósito, esa energía de "vine a dejarte un recordatorio". Se acercó al stand con esa seguridad de quien cree que el humor lo absuelve de todo, y yo ya sabía que venía a hacer algo asqueroso. A mí no me sorprende la maldad chiquita, la que se disfraza de broma, porque es la más común. Y lo peor es que lo hizo frente a gente, porque cuando alguien humilla en público, está apostando a que tú no vas a reaccionar por vergüenza. Pagó el paquete VIP, como si fuera un benefactor, como si estuviera apoyando una causa, y eligió a propósito la rata más gorda y fea que había en la caja. Lo hizo con esa teatralidad repulsiva, mirando alrededor para asegurarse de que alguien lo viera, y entonces soltó el nombre, Mariana. A mí se me subió el calor a la cara, no por inseguridad, sino por rabia pura, porque él no solo estaba burlándose de mí, estaba usando mi propio lugar de trabajo como escenario para su mezquindad. Ese zoo es mi santuario, y él vino a ensuciarlo como si tuviera derecho. En ese momento entendí que no era un gesto casual, era una provocación calculada para que yo me sintiera pequeña. Yo no grité ni hice un show ahí mismo porque yo sé jugar a largo plazo, y además no le iba a regalar el espectáculo que buscaba. Sonreí lo justo, esa sonrisa que no es amable, es afilada, y lo abordé con un tono profesional que a él le debió dar escalofríos. Le dije que, ya que había pagado VIP, lo lógico era darle un tour exclusivo detrás de escena, un privilegio que no todos reciben. Le vendí la idea como si fuera un premio, como si yo estuviera siendo generosa, y él, por supuesto, mordió el anzuelo porque él ama sentirse especial. A los hombres como Julián les encanta creer que tienen acceso a cosas que los demás no, aunque ese acceso sea su propia ruina. Lo llevé por pasillos donde el público no entra, con puertas de metal, letreros de seguridad, y ese ambiente que te recuerda que esto no es un parque, es un lugar con fuerza real. Yo caminaba adelante, con las llaves sonando, y él atrás, todavía con esa sonrisa estúpida, intentando hacer comentarios como si fuéramos cómplices de su chiste. Me pidió ver cosas interesantes, y yo asentía sin discutir, porque a veces la mejor respuesta a la arrogancia es darle cuerda. Le dije que podía alimentar a los lémures, porque suena tierno, y la gente baja la guardia cuando cree que viene algo cute. Yo lo observaba por el rabillo del ojo, midiendo su confianza, midiendo su postura, como quien mide la distancia antes de cerrar una puerta. Llegamos al área de manejo de los grandes simios, y ahí el aire cambia, porque la presencia de esos animales impone respeto incluso si no los ves. Yo conozco esa zona, conozco cada cerrojo, cada pasillo, cada jaula de transición, y conozco también a Brutus, nuestro gorila espalda plateada con problemas de temperamento. A Brutus no se le trata como mascota, se le trata como potencia, y yo no sé por qué los visitantes creen que todo lo que tiene pelo y ojos es un peluche. Julián hizo un comentario sarcástico sobre bestias salvajes, y yo sentí que me lo estaba diciendo a mí, con esa cobardía de quien insulta sin decirlo directo. Fue ahí donde decidí que ya era suficiente, porque hay límites, y él había venido a cruzarlos. Yo abrí la jaula de transición con precisión, como quien abre una puerta cualquiera, y lo guié con la excusa de que desde ahí se veía mejor. Él dio un paso confiado, porque se creía intocable, y yo aproveché esa confianza como se aprovecha una oportunidad que el universo te pone enfrente. Lo empujé adentro en un movimiento rápido, sin ceremonia, porque la justicia no tiene que ser elegante. Él se giró, sorprendido, y yo cerré el cerrojo con un clic que sonó demasiado satisfactorio para lo que la gente considera normal. En ese instante, por primera vez, su sonrisa se apagó. No entiendo por qué se escandalizan, de verdad, porque yo no le hice nada que él no pidiera en esencia. Él me llamó bestia, él vino a jugar con mi nombre, él quiso sentir poder frente a otros, así que yo le di una experiencia real de lo que es estar cerca de algo que no puedes manipular. Yo me quedé del lado de afuera con las llaves en la mano, viéndolo reaccionar, y sentí una calma extraña, como si por fin el mundo hubiera quedado equilibrado. Él empezó a exigir, a reclamar, a actuar como si yo le debiera cortesía después de lo que hizo, y eso me confirmó que no aprende de manera suave. Yo esperaba que un buen susto le enseñara modales y que, por una vez, entendiera que hay gente que maneja llaves y no se deja pisotear. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice,
O sea que porque tu ex te hizo un chiste de mal gusto tú decidiste jugar a la villana de película y meterlo en una jaula, ¿tú te escuchas? Eres un peligro con llaves y con ego, y lo peor es que lo cuentas como si fuera una lección moral y no un delito. Respuesta de la OP: delito es usar mi nombre como carnada para humillarme en mi trabajo y esperar que yo le aplauda la gracia, pero claro, de eso nadie habla porque es más fácil señalar a la que reacciona. Si tú crees que la gente puede venir a provocar y salirse con la suya sin consecuencias, qué linda tu vida de almohada, la mía no funciona así. Yo tengo un trabajo serio y responsabilidades, y él vino a ensuciarlo con su mediocridad, así que no me vengas a dar clases de ética desde un teclado. Usuario Anónimo 2 dice, ¿sabes qué es lo más triste? Que el gorila no es el animal más impredecible de esa historia, eres tú. Imagínate ser cuidadora de un zoo y tener menos control emocional que una rata del stand, qué vergüenza ajena. Respuesta de la OP: vergüenza ajena me da la gente que confunde autocontrol con aguantar humillaciones para parecer madura. Yo no soy un adorno que se queda sonriendo cuando la faltan al respeto, yo pongo límites de manera efectiva, y si eso te incomoda es porque estás acostumbrado a que las mujeres pidan permiso para sentir. Además, si tanto te preocupa la seguridad, quizá deberían preocuparse de quien dejan entrar a burlarse del personal, no de quien protege su espacio. Actualización 1. Ha pasado una hora desde que lo dejé ahí dentro, y esa hora se sintió como un experimento social donde el único que no entendía las reglas era Julián. Yo pensé que iba a escuchar el sonido de un hombre aprendiendo humildad a golpes de realidad, pero lo que escuché fue algo peor, un pánico ridículo, como si su dignidad se estuviera derritiendo. Desde afuera yo veía su cuerpo rígido, su respiración acelerada y sus manos pegadas a la puerta como si suplicara, y aún así, en mi cabeza, todo seguía siendo una consecuencia merecida. El problema no fue que yo dudara, el problema fue que la naturaleza decidió hacer su propio chiste. Y en ese chiste, el protagonista no era yo. Brutus no reaccionó como debería, según la fantasía de la gente que cree que un gorila es un monstruo de película. Brutus se acercó con una calma pesada, esa calma que se siente más amenazante que un ataque porque anuncia que él decide el ritmo. Julián intentó hacerse el valiente durante 5 segundos, pero se le quebró la voz cuando Brutus lo olfateó como si fuera un objeto nuevo. Y entonces ocurrió lo absurdo. Brutus se quedó pegado a él como si hubiera encontrado el mejor entretenimiento del día. Yo vi la cara de Julián pasar de arrogancia a terror, y lo disfruté más de lo que debería, pero no voy a mentir diciendo que no. Resulta que Julián usa una colonia barata que huele a esos pasillos de tienda donde venden perfumes falsos, una cosa dulce, pesada y demasiado presente. Brutus, por la razón que sea, se enamoró de ese olor como si fuera feromona, como si Julián fuera un premio inesperado. Se puso a acicalarlo con una intensidad humillante, con esas manos enormes revisándole el pelo, la camisa, el cuello, como si estuviera buscando algo que solo él entendía. Julián empezó a gritar como niña, y eso fue poético, porque el mismo hombre que se burlaba de mí en público estaba ahora chillando por su propia ridiculez. Yo, desde afuera, pensé, perfecto, esto sí enseña. Lo gracioso es que el acicalamiento no es tierno, cuando te lo hace un gorila espalda plateada con fuerza para doblarte el esqueleto si quisiera. Brutus le buscaba piojos que no existían, le apartaba la cara con una mano como si acomodara un objeto, y Julián pataleaba con esa impotencia que solo sienten los que creen que siempre tienen control. Yo veía todo y mi indignación se convirtió en una especie de orgullo absurdo, como si yo hubiera descubierto una terapia nueva. Si el universo quería exponerlo, ¿quién era yo para frenar el proceso? Además, nadie se estaba muriendo, solo se estaba desinflando un ego, y eso también es salud pública. Cuando llegó el equipo de dardos tranquilizantes, yo no sentí alivio, sentí invasión. Me pareció grotesco que entraran como si fueran héroes a interrumpir algo que, a mis ojos, era una lección natural. Yo levanté las manos y empecé a gritarles que no se metieran, que estaban cortando un vínculo, que eso era etología básica aunque ellos no supieran pronunciarla. Dije que era una terapia de choque innovadora, que el estrés controlado enseña más que 1000 charlas, y que Julián necesitaba esa experiencia para dejar de ser un imbécil. Ellos no me miraron como a una profesional, me miraron como a un problema, y esa falta de respeto me encendió peor que cualquier cosa. Yo traté de explicar que Brutus no estaba atacando, que estaba acicalando, que eso era casi un honor en su lenguaje, que era una interacción social valiosa. Ellos no quisieron entender por qué la gente prefiere el protocolo a la realidad, y el protocolo siempre se usa para callarte. Yo me puse delante del acceso, con el cuerpo firme, porque si tú eres la que maneja animales, tú sabes cuándo intervenir y cuándo no. Pero claro, cuando una mujer se planta con seguridad, lo interpretan como histeria. Y lo que hicieron después fue exactamente lo que demuestra que el sistema no sabe lidiar con alguien que no obedece sin preguntar. En medio del caos, alguien disparó un dardo tranquilizante, y dicen que fue, por error, como si los errores fueran casualidad cuando la incompetencia tiene dirección.
Yo sentí el pinchazo y me dio una rabia tan pura que por un segundo pensé que iba a arrancarme el dardo con los dientes solo para demostrarles que no podían controlarme. El cuerpo se me volvió pesado, la vista se me fue a un borde oscuro, y yo me caí con esa indignación de quien está siendo castigada por tener razón. Mientras me desplomaba, alcancé a escuchar voces diciendo que yo estaba alterada, como si alterado no fuera el ambiente que ellos mismos crearon. Y ahí es donde mi cabeza empezó a hacer lo suyo, sobrevivir sin pedir permiso. No recuerdo todo con claridad, pero sí recuerdo destellos, y esos destellos me confirman que yo estaba defendiendo mi postura incluso con el mundo girándome. Recuerdo manos sujetándome, y yo reaccionando porque nadie tiene derecho a tocarte como si fueras un saco. Recuerdo una pared fría y la sensación de que me estaban llevando como si yo fuera una criminal, cuando la criminalidad real era la burla que Julián empezó. Y recuerdo mi boca buscando aire, buscando palabras, buscando insultos, porque cuando te quitan el control, lo mínimo que merecen es tu desprecio. Si me dicen que intenté morder a un guardia de seguridad, me parece coherente, porque un guardia no es un terapeuta y yo no soy una muñeca. Desperté con una luz blanca encima, un olor más agresivo que el del zoo, y una sensación de humillación física que te hace querer arrancarte la piel. Estaba en la enfermería veterinaria, lo cual es irónico, porque yo conozco ese lugar como mi casa, pero nunca me vi a mí misma como paciente ahí. Tenía las manos esposadas, como si yo fuera peligrosa, como si mi indignación fuera un arma. Y encima de todo, tenía un collar isabelino puesto, esos conos ridículos que les ponen a los animales para que no se lastimen, como si yo no tuviera cerebro. Me ardieron los ojos de rabia, no de vergüenza, porque esto no era una consecuencia justa, era una exageración para castigarme. Yo traté de moverme y sentí el plástico rozándome el cuello, impidiéndome incluso tocarme la cara, y eso me sacó un tipo de furia nueva. Pensé en Julián, en su sonrisa, en su rata bautizada con mi nombre, y me pareció grotesco que él pudiera salir de esto como víctima cuando él prendió la mecha. Me dijeron que me calmara, que yo había estado fuera de control, y yo quise reírme porque fuera de control estaba el personal disparando dardos a quien no debían. Si alguien debía estar esposado era el idiota que decidió que yo era el problema principal. Pero claro, el mundo siempre necesita una villana clara, y es más fácil apuntar a la mujer que no se deja. Lo peor no fue el collar, fue la sensación de que me estaban reduciendo a un chiste, como si yo fuera parte del entretenimiento del zoo, otra atracción más. Yo escuchaba pasos afuera, voces, y me imaginaba a todos hablando de mí como si fuera una anécdota jugosa. Y en mi cabeza, lo único que repetía era que nadie estaba viendo el origen real, nadie estaba entendiendo que esto empezó con una agresión simbólica en mi espacio. A mí me provocaron, yo respondí, y ahora pretendían que yo pidiera perdón por no ser una alfombra. Yo me juré que no les iba a regalar arrepentimiento, porque el arrepentimiento es lo que esperan para sentirse moralmente superiores. Cuando pregunté por Julián, nadie me respondió con la claridad que merecía, y eso me volvió paranoica en el sentido práctico. Si no me dicen dónde está, es porque están armando una historia sin mí. Yo imaginé a Julián llorando, haciéndose la víctima, diciendo que yo soy peligrosa, y esa idea me dio náuseas de asco. Me imaginé al contando la historia a su manera, omitiendo lo del nombre en la rata, omitiendo su intención, pintándose como un hombre inocente que solo venía a divertirse. Y si él lograba eso, entonces mi reputación, mi trabajo, mi vida, iban a quedar en manos de un mentiroso con sonrisa bonita. Eso no lo iba a permitir. Yo intenté levantarme y el personal se puso en alerta, como si yo fuera a lanzarme a morder de nuevo, y ahí entendí que me habían etiquetado. En ese momento la indignación se me volvió estrategia. Si ya me ven como amenaza, entonces voy a hablar como alguien que sabe lo que hace, no como alguien que suplica. Exigí que me soltaran, exigí que llamaran a alguien con autoridad real, exigí que dejaran de tratarme como un animal cuando yo soy la que cuida animales. Me respondieron con evasivas, con ese tono condescendiente que te dan cuando ya decidieron que estás emocional. Y yo sentí que el suelo se me abría, no por culpa, sino por rabia contra un sistema que se protege a sí mismo antes que a su personal. Mientras yo estaba ahí, con el cono y las esposas, mi mente se inventaba escenarios de cómo iban a usar esto para humillarme más. Vi mi nombre en un informe, vi titulares ridículos, vi memes, vi a gente opinando sin saber nada, como siempre pasa. Y lo más irritante es que yo sabía que, si yo hubiera llorado y dicho, ay perdón, me habrían tratado mejor, porque el mundo adora a las mujeres dóciles. Pero yo no soy dócil, y si eso me convierte en el villano de alguien, que así sea. Lo que no voy a aceptar es que mi reacción sea más condenable que la provocación deliberada de un hombre que vino a jugar con mi nombre como si fuera un juguete. Al final, lo único que me quedó claro es que mi lección no terminó donde yo pensé, porque en cuanto entran los demás, todo se convierte en narrativa pública. Yo ya no era Mariana la cuidadora competente, yo era Mariana la historia morbosa, y eso es intolerable.
Sentí que me estaban quitando el control de mi propia versión de los hechos, y esa sensación es más violenta que cualquier jaula. Yo me prometí que, en cuanto me quitaran esas esposas, yo iba a poner las cosas en su lugar, aunque a ellos les pareciera exagerado. Porque si algo aprendí con Julián, es que si tú no impones tu versión, la gente como él te entierra con la suya. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, o sea que tu ex entra a una jaula y el gorila en vez de atacarlo lo peina y tú igual logras convertirte en la loca del turno, te dardean, te esposan y te ponen cono. No eres protagonista de nada, eres un accidente con piernas y una llave en la mano. Respuesta de la OP, qué conveniente que te burles del cono y de las esposas como si eso demostrara algo sobre mí, cuando lo único que demuestra es lo incompetentes que fueron disparando y lo desesperados que estaban por controlar la situación. A mí me parece más preocupante que haya gente que aplauda que humillen al personal, porque eso sí es de alguien sin dignidad. Si tú crees que lo normal es que un ex llegue a provocarte a tu trabajo y tú te quedes sonriendo para que extraños no te juzguen, entonces el problema no soy yo, es tu estándar bajísimo. Usuario anónimo 2 dice, terapia de choque innovadora dice, hermana, te faltó venderlo como taller de liderazgo. Te dispararon porque estabas estorbando a un equipo que intentaba arreglar tu desastre, y todavía te haces la mártir. Ojalá te pongan también bozal, por si acaso. Respuesta de la OP, el bozal te lo deberían poner a ti por hablar con esa alegría enferma sobre restringir a alguien, se nota que disfrutas imaginar castigos como si fueran chiste. Yo no me hago mártir, yo señalo una realidad, intervinieron sin entender lo que pasaba, y cuando alguien intenta frenar un error, lo castigan para tapar su propia torpeza. Si a ti te excita que te traten como animal por levantar la voz, perfecto, pero no pretendas que yo aplauda la humillación como si fuera justicia. Actualización 2. Han pasado 4 días desde la última vez que escribí, y esos 4 días han sido una campaña coordinada para hacerme quedar como si yo fuera el problema principal del planeta. Me soltaron con un papel lleno de palabras legales que ellos creen que asustan, como si un montón de términos no fueran solo una forma elegante de encubrir incompetencia. Yo salí todavía oliendo a ese desinfectante de enfermería, con el cuello irritado por el collar ridículo y una mezcla de rabia y adrenalina que no se me bajó ni con agua fría. Todo el mundo actuaba como si yo tuviera que sentir vergüenza, y lo único que yo sentía era indignación porque nadie hablaba del detonante real. Julián se había presentado a humillarme, y ahora, mágicamente, yo era la villana oficial. Lo primero que me cayó encima fue la orden de alejamiento de Julián, que para mí fue una comedia escrita por alguien que jamás ha tenido la humildad de mirar lo que provoca. Él la consiguió rapidísimo, como si el sistema tuviera un carril exclusivo para hombres con cara de «yo no fui». Yo leí ese papel y me hervía la sangre porque hablaba de mi seguridad y su integridad, como si él fuera una especie en peligro de extinción. Además, en la misma semana, el zoológico decidió despedirme sin derecho a liquidación, con una carta que pretendía sonar institucional pero que olía a venganza. Dijeron que yo había comprometido la seguridad del recinto, y yo casi me atraganto de risa amarga, porque el recinto estaba comprometido desde que dejaron que un visitante pagara para convertir mi nombre en chiste. Yo intenté hablar con el director, porque yo soy de las que enfrentan a la gente en su cara, no de las que se van llorando a casa a escribir estados. Quise explicar que esto no era solo un incidente aislado, que era el resultado de una dinámica que ellos mismos fomentaban, donde se premia la crueldad con un ticket VIP. El director me miró con esa superioridad de traje y escritorio, como si yo fuera una empleada reemplazable que se salió de su lugar. Me dijo que el zoo no podía exponerse a más escándalo, como si el escándalo lo hubiera inventado yo de la nada y no se lo hubieran servido en bandeja. Yo salí de esa oficina con la garganta apretada, no por tristeza, sino por esa furia que te deja el mundo cuando te dice que la injusticia es procedimiento. Los días siguientes fueron una tortura de mensajes, miradas y rumores, porque los chismes en un lugar así viajan más rápido que cualquier animal. Gente que yo ayudé durante años me escribía en tono falso de «¿estás bien?», como si yo estuviera en rehabilitación. Otros directamente me evitaban, como si mi indignación fuera contagiosa. Yo veía mi nombre en grupos de WhatsApp de empleados, capturas de pantalla de vídeos, y sabía que estaba circulando una versión donde yo era una loca peligrosa que odiaba a su ex, y usaba animales para vengarse. Nadie mencionaba que Julián había venido a burlarse, nadie mencionaba que él lo hizo frente a público, nadie mencionaba que él disfrutó el show hasta que le tocó a él. Y esa omisión fue lo que me hizo pensar algo muy simple: si ellos van a destruirme con su narrativa, yo les destruyo el negocio que alimenta esa narrativa. Ahí fue cuando decidí que no me iba a quedar quieta como una víctima decorativa. Indignada por la injusticia laboral, armé en mi cabeza una acción que, para mí, era coherente con la situación: regresar al zoológico de noche, saltar la barda perimetral, liberar a las ratas y arruinarles la dinámica. No por sentimentalismo barato, sino por justicia simbólica, porque esa campaña de «bautiza una rata» era el corazón de la humillación,
el producto que convertía dolor en entretenimiento. Yo imaginé a la gente llegando a pagar y encontrándose con jaulas vacías, con empleados buscando roedores que ya no estaban, con el negocio de la venganza desplomándose. Yo quería que entendieran que si juegan con el poder, también pueden perderlo. Y sí, también quería recuperar esa rata llamada Mariana, porque que mi nombre siguiera en esa caja era una ofensa viva. No fui ingenua pensando que sería fácil, pero tampoco pensé que sería tan grotesco. Yo escogí una noche con poca luna, me puse ropa oscura, una gorra, y me repetí que yo conocía ese lugar mejor que cualquiera. Me llevé guantes, una mochila vacía para improvisar transporte, y la certeza de que la seguridad nocturna siempre se confía demasiado porque creen que nadie se atrevería. Yo caminé por fuera del perímetro escuchando los sonidos del zoo dormido, ese silencio que a mí siempre me ha parecido hermoso, como si los animales estuvieran guardando su energía. Y en ese momento, debo admitirlo, sentí que estaba haciendo algo grande, algo que en un mundo justo se llamaría protesta y no delito. Lo que no vi venir es que el universo tiene sentido del humor y a mí me tocó el chiste más humillante. La barda no era tan baja como la recordaba, o quizá mi cuerpo estaba más cansado de lo que yo quise admitir. Yo calculé el salto con demasiada confianza, porque estaba enfocada en la indignación y no en la física, y eso fue mi primer error. Puse un pie, impulsé el cuerpo, y cuando estaba a medio camino, la suela resbaló como si la pared misma me estuviera rechazando. Caí del otro lado con un golpe seco que me dejó sin aire por un segundo. Y lo peor fue que no caí en un pasillo seguro, no caí en tierra blanda, caí dentro del recinto de los flamencos. La gente cree que los flamencos son elegancia, que son aves delicadas de postal, y eso es porque nunca los han tenido encima como un ejército con rabia. Esas aves, con sus patas largas y caras de estupidez, son demonios territoriales cuando invade su espacio. Yo apenas me incorporé y sentí el primer picotazo en la pantorrilla, como un pinchazo ardiente que te hace querer llorar del dolor y de la humillación al mismo tiempo. Me giré y vi un grupo acercándose con el cuello estirado y los ojos fijos, como si yo fuera el enemigo oficial. Intenté caminar rápido para salir, pero el suelo era húmedo, resbaloso, y el estanque me frenaba como si el lugar hubiera sido diseñado específicamente para arruinarme. En cuestión de segundos, los flamencos me rodearon, y yo tuve que empezar a correr en un espacio ridículo, patinando, esquivando alas y picos. Me picoteaban las piernas con una saña que no combina con su color rosado, y cada golpe era un recordatorio de que mi plan heroico se estaba convirtiendo en una escena patética. Yo gritaba de rabia, no de miedo, porque no es lo mismo, pero a nadie le importa la diferencia cuando te ven corriendo como loca. Me metí al agua sin querer, y el agua me salpicó la ropa y me pesó el cuerpo, y eso hizo todo peor. Y mientras yo intentaba salir, ellos seguían persiguiéndome como si yo fuera una invasora con deuda histórica. Logré llegar a un borde del recinto y salté torpemente, con las piernas ardiendo y la respiración hecha pedazos. Yo no podía volver por donde entré porque ya había ruido, ya había movimiento, y cualquier persona con ojos habría notado mi presencia. Así que improvisé, me fui por senderos internos que conocía de memoria, pero ahora se sentían ajenos, como si el zoológico mismo me estuviera expulsando. Mi piel olía a agua estancada y a pluma mojada, y mis manos temblaban de la adrenalina. Yo seguía con la idea de llegar al área de las ratas, porque si ya estaba adentro, no iba a irme con las manos vacías como una payasa. Pero el dolor y el ruido me estaban traicionando. De pronto escuché pasos y una linterna barriendo el camino, y ahí entendí que la seguridad nocturna no era tan estúpida como yo esperaba. Yo vi la luz acercarse y mi cuerpo reaccionó por instinto, no por miedo, sino por estrategia, esconderme. Corrí hacia un área de servicios, buscando un lugar donde la luz no me tocara, y lo único que encontré fue un bote de basura enorme, de esos industriales, que apestaba a pescado podrido porque lo usan para los pingüinos. Yo miré ese bote y me dio asco, pero también era eso o terminar esposada otra vez por un guardia con ganas de sentirse héroe. Así que hice lo que tenía que hacer, me metí. El olor fue una agresión física, como si me hubiera tragado el estómago de un animal muerto. Sentí el pescado pegado a la ropa, el líquido frío resbalándome por los brazos, y un mareo inmediato que casi me hace vomitar. Me quedé inmóvil, con la respiración controlada, escuchando voces afuera, escuchando pasos, y tratando de no hacer ruido aunque el asco me estuviera mordiendo. En mi cabeza repetía que esto era temporal, que era el precio de una acción justa, que en un mundo menos hipócrita me habrían aplaudido. Pero lo que realmente me sostenía era el odio, porque el odio te da fuerza cuando la dignidad está embarrada en pescado. Yo pasé horas ahí, sintiendo como el calor de la noche se mezclaba con la humedad, y pensando que todo esto era culpa de Julián y del zoológico que lo protege. A las 6 de la mañana, cuando ya el cielo aclaraba y yo estaba al borde de desmayarme, escuché sirenas. Alguien me encontró, obviamente, porque la vida no te deja esconderte cuando decide humillarte en público. Me sacaron de ese bote como si yo fuera una rata real,
cubierta de plumas rosadas que se me habían pegado cuando pasé por el recinto, oliendo a muerte y con la piel marcada por picotazos. La policía me miraba con esa mezcla de asco y morbo, y yo quería gritarles que yo trabajaba ahí, que yo era parte del lugar, que yo sabía más que todos ellos juntos sobre seguridad animal. Pero nadie escucha a alguien que sale de la basura, porque para ellos tu apariencia decide tu credibilidad. Lo peor fue que había cámaras del noticiero matutino, porque claro, el mundo ama un espectáculo fácil. Me enfocaron mientras yo trataba de taparme la cara, y mi imagen quedó registrada como la mujer que irrumpió en el zoo y terminó atacada por flamencos. No como la empleada despedida injustamente, no como la persona que estaba denunciando una dinámica cruel, sino como la loca que huele a pescado. Yo escuché a un reportero riéndose mientras hablaba, y sentí una humillación caliente, de esas que no se quitan con ducha. Y aún así, incluso ahí, con la cara pegajosa y la ropa asquerosa, yo seguía pensando lo mismo. Esto es una exageración, esto es un show armado para destruirme, porque si admiten la causa, tendrían que admitir que el zoo vende venganza. Me llevaron a una comisaría, me hicieron preguntas como si yo fuera una criminal profesional, y yo respondí con la calma que pude reunir porque la indignación también puede ser fría. Les dije que yo solo quería recuperar animales que estaban siendo usados como objeto de burla, que yo estaba protestando, que yo tenía razones. Me miraron como si hubiera hablado en otro idioma, porque ellos solo entienden entrada no autorizada y daño al patrimonio. Nadie preguntó por qué me habían despedido sin liquidación, nadie preguntó por la orden de alejamiento ridícula, nadie preguntó qué hace un zoológico permitiendo que la gente pague por poner nombres humillantes a seres vivos. La historia ya estaba escrita, y yo estaba atrapada dentro como Julián en la jaula, solo que a mí sí me estaban atacando. Salí de ahí con más rabia que antes y con una certeza nueva. Ya no se trata de una broma pesada, se trata de que me quieren convertir en chiste permanente. Yo ya no tengo trabajo, tengo una mancha pública, y eso para mí es una forma de violencia. Yo sé que la gente va a decir que me lo busqué, porque siempre dicen eso cuando alguien reacciona de forma visible. Pero yo no voy a aceptar que la lección sea, aguanta y sonríe. Si algo me dejó esto es un problema nuevo, más grande, más serio. Ahora hay un registro, hay cámaras, hay policías, y yo sé que van a usar eso para aplastarme. Y si me aplastan, yo me llevo a alguien conmigo, aunque solo sea su imagen de inocencia. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, te despidieron, te pusieron orden de alejamiento y tu respuesta fue saltar una barda como mapache en crisis para liberar ratas. Terminaste atacada por flamencos y metida en basura de pescado. Mariana, esto no es protesta, es una comedia triste. Respuesta de la OP, qué fácil es reírte cuando tú no eres el blanco de una humillación pública ni te quedas sin trabajo por defenderte. Yo no me convertí en comedia, me convirtieron en comedia porque les conviene, y tú eres parte del público que aplaude el circo. Además, si tú crees que quedarse quieta mientras te aplastan es madurez, entonces disfrútalo, pero no vengas a decirme que actuar es peor que dejar que te destruyan. Los flamencos solo hicieron lo que hacen los animales cuando invade su territorio, lo raro es que ustedes invadan el mío y esperen que yo lo acepte. Usuario anónimo 2 dice, la rata llamada Mariana sigue más tranquila que tú, y eso que está destinada a ser cena. Tú no estás indignada, estás descompensada, y lo peor es que sigues echándole la culpa a todo el mundo menos a ti. Respuesta de la OP, yo estoy indignada porque la gente como tú normaliza que te provoquen y luego te llamen loca por responder, y encima lo dices con esa superioridad barata de quien nunca ha tenido que defender nada. Si yo estuviera tan descompensada, como dices, habría hecho cosas mucho peores, así que agradece que todavía me limito a señalar la hipocresía. Y ya que te gusta tanto compararme con una rata, te digo algo, por lo menos la rata no se deja manipular por un chiste y tú sí, porque te ríes donde te dicen que te rías. Actualización 3. Han pasado 3 años desde aquella última actualización, y la gente cree que el tiempo cura, pero lo que hace es convertir la injusticia en algo normal, para que nadie se sienta responsable. 3 años son suficientes para que los demás sigan su vida, para que los titulares se olviden, para que el mundo encuentre un nuevo villano. Para mí, esos 3 años fueron una secuencia de puertas cerradas y miradas que te escanean como si tu pasado estuviera tatuado en la frente. Yo cargué con el sello de problemática, como si fuera un delito grave, mientras los que provocaron y se beneficiaron se lavaron las manos con facilidad. La ironía es que yo fui la que terminó perdiendo el derecho a estar cerca de lo único que realmente me daba sentido. Julián, por supuesto, salió victorioso, porque a la vida le encanta premiar al que se sabe hacer la víctima con buena iluminación. Él cobró una indemnización jugosa del zoológico, una cifra que yo escuché de terceros y que me dio ganas de arrancarme el cabello porque ese dinero estaba construido sobre mi caída. Usó esa historia como plataforma, como si fuera un sobreviviente de algo épico, cuando en realidad lo único que sobrevivió fue a su propia estupidez. Con ese dinero abrió un santuario de animales real,
y el detalle más insultante es que la gente lo aplaudió como si fuera un héroe, como si el mismo hombre que pagó para humillarme con una rata ahora fuera el protector de la fauna. A mí me enfermó ver cómo el público se traga cualquier narrativa si viene empaquetada con fotos bonitas y palabras como rescate. Y ahí viene la parte más repugnante de todas. Julián se casó con la cuidadora que lo rescató de la jaula de Brutus. Sí, la misma historia se convirtió en su cuento romántico, como si mi caída hubiera sido el prólogo perfecto para su final feliz. Ellos contaban la anécdota en entrevistas, en redes, en cenas, como la vez que casi lo atacó un gorila y encontró el amor. Yo veía fragmentos de eso y sentía que me estaban arrancando la piel a pedazos, porque mi nombre se volvió el monstruo que ellos vencieron para construir su marca. Lo pintaron como destino, como un giro de película, como si yo fuera un villano sin rostro, y nunca como una mujer humillada en su lugar de trabajo. Cada vez que los veía, me prometía que el universo es cruel con intención. Mientras tanto, yo no podía ni siquiera postular a trabajos con animales reales, porque mis antecedentes por terrorismo ecológico me perseguían como una sombra oficial. Yo iba a entrevistas y veía cómo cambiaba la cara del entrevistador cuando revisaba mi historial, como si yo fuera una amenaza biológica. Nadie quería a alguien conflictiva cerca de un recinto, aunque yo tuviera experiencia real, aunque yo supiera más que ellos sobre manejo animal. Me cerraron puertas con sonrisas falsas, con frases de «te llamamos», con el mismo tono condescendiente con el que me hablaron cuando me pusieron el collar. Yo, que antes era la que sostenía candados y rutinas, terminé siendo alguien a quien no le confían ni una jaula vacía. La gente no entiende lo devastador que es eso cuando tu identidad estaba construida sobre cuidar. Y la ironía que parece escrita por alguien con odio hacia mí, es que ahora trabajo como botarga para una empresa de control de plagas y fumigación. Imagínate, después de años cuidando animales, ahora soy una mascota disfrazada que representa exactamente lo que el zoo usaba como entretenimiento barato. Me paso 8 horas al día dentro de un traje de rata gigante de hule espuma bajo el sol, sudando como si estuviera dentro de una bolsa, repartiendo volantes con promociones de «eliminamos roedores». La primera semana lloré de rabia en silencio dentro del traje, porque ahí nadie te ve la cara, solo ven una caricatura. Y cuando te conviertes en caricatura, la gente siente que tiene derecho a tratarte como objeto. Los niños me patean la cola del traje como si fuera un juego, y los padres se ríen como si fuera parte del show. Los perros me orinan las patas de espuma porque, al final, el instinto es honesto y yo represento algo que ellos quieren marcar. Yo sonrío con la cabeza enorme porque el trabajo exige que seas amigable, porque la empresa quiere que la gente se acerque a pedir presupuesto. A veces siento el sudor bajándome por la espalda, el olor del plástico calentándose, y me pregunto en qué momento mi vida se volvió un castigo tan específico. Y lo peor es que la gente ni siquiera sabe quién soy, solo saben que soy la rata, la figura ridícula que anuncia fumigación, y eso me vuelve invisible de la forma más cruel. El otro día, de hecho, pasó algo que me dejó temblando por dentro, como si la vida quisiera rematarme con elegancia. Yo estaba en una esquina repartiendo volantes, con el sol dándome directo, cuando vi una camioneta nueva, brillante, de esas que la gente usa para mostrar que ganó. Julián iba manejando, con esa cara de tranquilidad que tienen los que nunca pagan el precio completo de sus actos. A su lado iba su esposa, la cuidadora, con un peinado perfecto y esa sonrisa de «nosotros somos los buenos». Y yo los vi acercarse y sentí una ola de calor que no era del sol, era de rabia pura. Julián me vio, porque claro que me vio, y se detuvo un segundo como quien reconoce un cartel viejo. Me saludó con la mano, con esa cortesía venenosa de quien sabe que está por encima y quiere demostrarlo sin decirlo. El gesto fue pequeño, pero para mí fue como si me hubiera escupido en la cara otra vez, como cuando puso mi nombre en la rata. Yo quise responderle con una seña obscena, con cualquier cosa que le recordara que yo no soy un adorno, pero mi traje de rata solo tiene 4 dedos y están pegados, inútiles, como si el universo hubiera diseñado hasta mi humillación manual. Así que lo único que pude hacer fue mover la mano torpemente, y eso probablemente pareció un saludo también, lo cual me enfermó. Esa noche llegué a mi casa y me quité el traje como si me estuviera arrancando una piel ajena. Me quedé mirando mis piernas, que todavía tienen marcas viejas de picotazos, como recordatorios de la cadena de eventos que me trajo aquí. Pensé en el zoo, en Brutus, en las llaves, en la enfermería veterinaria, y sentí una mezcla de nostalgia y veneno. Me di cuenta de que, aunque yo sigo indignada, el mundo ya no está escuchando mi indignación, porque mi historia se volvió chiste viejo. Y cuando la injusticia se vuelve chiste, la víctima pierde incluso el derecho a reclamar. Lo que me queda ahora es una vida donde yo tengo que fingir alegría para vender un servicio que elimina ratas, mientras mi nombre fue convertido en rata ante el público hace años. La gente me reconoce a veces, porque Internet no olvida del todo, y cuando me miran raro, sé que me ubican como la del zoo. Nadie me dice nada directo,
pero lo siento en la forma en que se ríen, en cómo cuchichean, en cómo me apuntan con el celular como si todavía fuera contenido. Y yo sigo pensando lo mismo, yo no hice algo tan grave como quieren pintar, yo respondí a una provocación y me castigaron por ser visible. Pero ahora, con 3 años encima, el castigo no es cárcel, es repetición, es ser la rata para siempre. Y lo más peligroso es que, después de ver a Julián saludándome desde su camioneta nueva, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, una idea. No es un plan todavía, no es algo que yo vaya a escribir aquí con detalles, pero es una idea que me quema, porque hay gente que merece que le arruinen la narrativa perfecta. Yo no voy a quedarme siendo la caricatura de su historia mientras ellos viven de mi caída como si fuera un trofeo. Si el universo no equilibra, alguien lo equilibra. Y yo todavía tengo memoria, y eso ya es una amenaza suficiente para ellos. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, 3 años después y sigues sin entender que el problema no fue tu ex ni la rata ni el zoo, fuiste tú. Te convertiste en botarga de rata porque tu nivel de impulsividad te dejó sin carrera, y encima lo cuentas como si fuera injusticia cósmica. Literalmente te ganó un flamenco. Respuesta de la OP, me fascina cómo reduces todo a, fuiste tú, porque así no tienes que pensar ni un segundo en cómo funcionan las dinámicas de poder y cómo la gente protege al que tiene buena cara y buena historia. Yo no perdí mi carrera por impulsividad, la perdí porque un sistema prefirió sacrificarme antes que admitir que vendía humillación como producto, y tú eres el ejemplo perfecto de por qué eso funciona. Y lo del flamenco, qué obsesión con usarlo como chiste, como si el hecho de que un animal me atacara justificara que me destruyan la vida. Se nota que a ti te encanta patear cuando alguien ya está en el suelo. Usuario anónimo 2 dice, lo mejor de todo es que Julián sí terminó con un santuario y tú terminaste fumigando ratas disfrazada de rata. Eso no es ironía, es karma con presupuesto. Ojalá te graben otra vez para reírnos una segunda temporada. Respuesta de la OP, karma es la palabra favorita de la gente mediocre porque les permite celebrar tragedias ajenas fingiendo que es justicia universal. Tú no quieres justicia, quieres entretenimiento. Quieres ver a alguien caer para sentirte superior por 5 minutos, igual que los que pagaban por poner nombres a ratas. Y no te preocupes por grabarme, porque ustedes siempre graban, siempre convierten todo en show, la diferencia es que algún día se van a topar con alguien que no se queda quieta para su diversión, y ese día no va a ser tan gracioso como te imaginas.